Hola a todos, nuevamente dándoles la bienvenida a este espacio, el podcast Urbanidades. Un día más para compartir saberes, sabores y colores en temas del espacio público. Así es, y justo como lo mencionas, el episodio de hoy tiene mucho, pero mucho que ver con los colores y sobre todo el arte urbano, que se hace presente en los rincones de las ciudades, y en lo que por excelencia y principio se denominó como espacio público principal, las calles. Vamos caminando, de repente en nuestro día a día, ya sea en la parada de la ruta, camino a la escuela o al trabajo, y vemos que distintas formas de arte se van haciendo presentes conforme uno va recorriendo y atravesando cada esquina de nuestro entorno. A veces vemos grafitis, pero si tenemos suerte, podemos encontrar murales que nos cuentan una historia o que representan a la comunidad que los acoge, o incluso que nos dan un mensaje de paz, de aliento o de esperanza. Murales que pueden resaltar la flora o fauna nativa, o alguna costumbre o tradición de un pueblo. Los murales nos cuentan infinidad de cosas, pero no son solo arte urbano, sino que forman parte de una intervención más grande, llamada urbanismo táctico. Por decirlo de alguna manera, el urbanismo táctico es la raíz principal del cual se van desglosando ramas y posibilidades diferentes para intervenir un lugar. Y los murales son una de ellas. Pero, ¿qué es el urbanismo táctico? Hola, yo soy Sergio Rodríguez. Y yo soy Frida Telles, y hoy nos vamos a sumergir en la pintura mural que reviste las calles de Cuernavaca. Y lo haremos de la mano de un invitado especial que ha estado participando activamente como muralista experto. Él es Lalo Gutiérrez, mejor conocido como Fuc Gutiérrez, y nos estará acompañando a lo largo del programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor que por fin ande por acá después de tanto tiempo de que platicamos y yo encantado. Esto es Urbanidades, el podcast verde donde aprenderás lo esencial sobre espacio público. Y la forma de habitar tu ciudad de manera inteligente, tomando acción. Comenzamos. Bueno, para responder a la pregunta inicial de Sergio, y que seguramente a muchos de nosotros también nos resuena, de ¿qué es el urbanismo táctico? Vamos a consultar a ONU Habitat, que nos dice que el urbanismo táctico es un proceso colaborativo para recuperar un espacio público y se caracteriza por su bajo costo, intervenciones rápidas, temporales, reversibles y donde en su mayoría de casos se incluye a la comunidad. ¡Que ojo! Esto debería de ser en cualquier alteración del entorno, el incluir a la comunidad, no solo en el urbanismo táctico, y que también se usa como herramienta de planificación urbana, y en algunos casos como prueba piloto de proyectos permanentes, que primero empiezan así, como urbanismo táctico, y después se establecen al 100%, como por ejemplo, nuevas rutas de movilidad. ¿A qué me refiero con todo esto? Todavía no nos queda muy claro. Ok, seguramente han visto algunos videos en internet de personas que estaban abriendo la banqueta de afuera de su casa para plantar un árbol en ese pedacito de tierra. Estos videos que se hicieron tendencia. O también a los jóvenes que han estado tirando semillas de flores en las jardineras públicas, camellones, y que al paso de algunas semanas las semillas germinaron y nos dan flores muy bonitas que además son polinizadoras. Y con este simple acto se mejora la imagen urbana. Hay un capítulo también en la serie de Hey Arnold en donde todo el grupo de amigos limpian un terreno baldío de su propia cuadra y lo adaptan como un jardín público. Bueno, todo esto es el urbanismo táctico. Intervenciones de bajo costo o con muy pocos recursos que impactan a gran escala en el mejoramiento del barrio, colonia o entorno en general. Nosotros, Fundación Recreando Ciudades, es básicamente lo que hacemos o lo que hemos hecho hasta ahora. Una de ellas fue el mural y la limpieza general del Parque Ávila Camacho, que ya compartimos con mucho gusto en programas anteriores, de la mano con Sofía Brown. También el mural de la colonia Altavista, el jardín polinizador, las salidas del Picnic Club que teníamos y que donde hemos aprendido también de los parques que visitamos, e incluso en una ocasión logramos pintar una oreja vial, que es básicamente
una ampliación de la banqueta para uso peatonal. Normalmente van en las intersecciones o cruces de calle y que nosotros logramos pintar aquí afuera del centro comunitario Los Chocolates, con ayuda y apoyo, por supuesto, que de los vecinos, pero que tristemente desapareció. Porque ya saben, andaban algunos candidatos en campaña y pues a este candidato o candidata se le ocurrió mandar a echar chapopote y cubrir completamente nuestra pequeña intervención. Ni modo, como lo mencionábamos, son intervenciones temporales y como este caso, a veces por desconocimiento de las autoridades, meten su cuchara y lejos de beneficiar, afectan. A nosotros, ¿qué más nos hubiera gustado que con el apoyo de este candidato o candidata se hubiera logrado una oreja vial más en forma y permanente? Y no solo de una esquina, del cruce, sino las 4 esquinas o de 2 que la gente usa más para espacio peatonal. En fin, todo esto son ejemplos formales de urbanismo táctico. Y justamente aquí es donde entran los murales. ¿Hay murales cerca de donde vives? ¿Has participado en una actividad de urbanismo táctico o en la pinta de un mural? Preguntamos esto porque todos podemos participar y hacer acciones de urbanismo táctico. No tienes que ser arquitecto, no tienes que ser ingeniero, no necesariamente tienes que ser funcionario público o autoridad. Por el simple hecho de vivir, transitar y habitar un lugar, ya conoces más del 50% de las necesidades del espacio. Es decir, ya eres casi un experto en lo que necesita tu colonia o barrio, y con ello puedes Y deberías convocar a una intervención de este tipo. Ahora, volviendo al tema de murales, te preguntarás, ¿vale la pena hacer un mural? ¿O a poco ya teniendo un mural se van a resolver otros problemas que tiene la colonia? Aquí, como en todo, las cosas llevan su tiempo y no es como arte de magia. Pero sin duda podemos decir que vale totalmente la pena por las siguientes razones. En primer lugar, es una oportunidad perfecta para hacer comunidad, tejer redes con los vecinos o involucrarse y participar en la toma de decisiones que benefician el entorno en donde vives. Segundo lugar, es que el sitio donde se escoge hacer el mural empieza a ser más frecuentado. Se puede percibir que ese lugar ya no está abandonado, si es que lo estaba antes, y que por lo menos hay alguien que lo vigila o que está presente en este espacio. Esto también nos ayuda a que algunos grupos o personas que hacían maldades se empiecen a mover de lugar, lo que nos da otro punto a favor de los murales, que la gente con todos estos cambios empiezan a percibir su entorno más seguro, es decir, aumenta su percepción de seguridad. Y bueno, esto no solo con los murales, sino en general con las intervenciones de urbanismo táctico. ¿Por qué? Pues porque, como dirían los autores clásicos, entre más ojos haya en un espacio, más difícil va a ser que se cometan actos o actividades que perjudiquen el bien común, o sea, actividades ilícitas. Este principio se aplica mucho en los parques también, y es por eso que necesitan estar activos. Vaya, tener actividades y personas que los frecuenten. Ahora, todo esto en general empieza a cambiar poco a poco la imagen urbana del entorno. O sea, se ve mejor, más bonito y sobre todo, te sientes más seguro y confiado de transitar por ahí. simplemente al pintar un mural. Con esto nos damos cuenta que hay 2 tipos de beneficios, por así llamarlos. Por un lado están los superficiales, como que la calle se vea más bonita. Y por otro lado, los profundos, que van más allá. Por ejemplo, ¿cómo me hace sentir caminar por ahí ahora que existe un mural? ¿Cómo influye esto en las dinámicas sociales? Es decir, ¿qué pasa con las clásicas banditas o grupitos? ¿Se siguen juntando ahí o ya no? En el mundo existen 1001 ejemplos de transformación del espacio público por medio del urbanismo táctico. Pero antes de hablar del mundo, hablemos del lugar en donde estamos parados. Cuernavaca. De la mano de nuestro amigo Lalo Gutiérrez, mejor conocido como FUC, quien ha sido cómplice del muralismo en esta ciudad. Realmente todo esto comenzó desde la secundaria, cuando comencé a pintar graffiti, porque esa es mi base. Gracias al graffiti conocí el dibujo y otras expresiones artísticas. El tema de poder pintar espacios públicos o
las calles, me generó una impresión de satisfacción con el tema del mensaje, ¿no? De crear algún tipo de mensaje o identidad o propuesta, estrictamente hablando la que traía en la mente en ese momento. Sin pensarlo 2 veces se abrieron puertas que tomé, hablando en el tema del muralismo, del arte, ¿no? De la cultura. Me empecé a involucrar en otras disciplinas, la música principalmente, y todo eso me fue empapando muy joven para que en determinado momento tuviera como esa sensación de querer hacer más. Entonces, de repente, mi misma inquietud de querer hacer cosas más grandes, más grandes, más grandes, y en un abrir y cerrar de ojos, ya en tiempos más recientes, cuando volteé, ya había abandonado el trabajo formal que tenía y me dediqué a emprender esta aventura de pintar murales por la vida, no necesariamente por las calles. En aquellos 2000 pues no estaba muy bien visto, ¿no? Socialmente, tú sabes que tanto era ilegal, o sea, pedir permiso incluso y pintar legalmente era ilegal. Sí, lo veía claro. así lo veía así las autoridades, ¿no? Las autoridades y todo el mundo. Y principalmente pues en la familia, que a esas edades pues lo que quieren los papás, los tíos, ¿no? El núcleo familiar es decir, bueno, quiero que mi hijo estudie, que haga esto, que sea arquitecto, que sea ingeniero. Pues a lo mejor no estaba muy bien visto el tema de las emergentes o tribus urbanas, qué sé yo. Sí. Y pues era como que hay una revolución. Entonces sí costó un trabajo y ahorita haciendo una retrospectiva de precisamente esos 25 años, creo que estoy satisfecho de lo que he hecho. Entonces en aquellos tiempos era, como no tenía acceso yo a internet y pues por las escasas lanas que había en casa, pues ¿qué me quedaba, no? Disfrutar lo que tenía en mi entorno. No, y está muy Entonces, padre porque sí tenías como a tus referentes, a tus íconos locales que de alguna manera pues influyeron en tu decisión de dedicarte a esto y pues que de alguna manera también se reflejaba en el entorno, ¿no? O claro, sea, lo que dices también muy cierto, la manera como percibimos o no las cosas. Esa palabra a mí me gusta mucho porque también se relaciona con el espacio público. Hay veces que lo tenemos estigmatizado, ¿no? Ay, no hay que ir a los parques porque van a saltar. O sea, es como lo percibimos nosotros, pero no significa que así sea la realidad, ¿no? claro. Y hablando de parques, por ejemplo, pues yo recuerdo que el parque que sin duda influyó mucho en el tema de mi desarrollo creativo fue el Melchor Ocampo. Está muy cerca de mi colonia y ahí me la pasaba pues, trazando, dibujando, trazando y conocía personas, conocía sus historias, ¿no? Oye, y ahorita que nos mencionas el graffiti, los inicios, ¿cuál podrías decir que es la diferencia de entre graffiti y arte urbano? Pues mira, ahí es mucha la diferencia. No quiero como mucho adentrarme en ese tema porque las personas son muy celosas, ¿no? De sus creencias. Pero realmente el graffiti de cepa es ilegal. Es protestatario, es invasivo, es de poner una firma y decir aquí estoy, aquí estuve, el de protesta, ¿no? El que conocemos El que comúnmente, ¿no? conocemos Las calles, comúnmente, las ajá. calles, y pues ya tiene sus orígenes principalmente en los barrios de los guetos, qué sé yo, ¿no? Digo, se adoptan mucho esas personas el graffiti. Y en el otro lado del tema del muralismo o el arte urbano, es una ramificación que salió. Hablando estrictamente del arte urbano, por ejemplo, si tú haces un mural de un señor paseando un perro y lo pintas con aerosol, en la regla de esa ramita es street art o arte urbano, Ok. ¿no? Pero si tú quitas la herramienta del aerosol y haces exactamente lo mismo, con la misma estética, con la misma calidad y lo pintas con pincel, es muralismo artístico. Ok. O sea, es una tontería, es una incongruencia, pero dentro de estos temas hay como ciertos purismos y aquello, y hay personas que se Ya. ofenden. Pero bueno, finalmente cada tribu, cada cosa, como cada crew, cada banda, cada grupo pinta como quiere, bajo sus términos, bajo sus condiciones económicas. Sí, de hecho ya lo vemos más común cada vez en nuestras ciudades, aquí mismo en Cuernavaca, en el estado, pues esta presencia de arte en las calles. Y justamente en este tema, compártenos, ¿cómo piensas que tu
trabajo contribuye a las comunidades donde lo has desarrollado? ¿Ves alguna diferencia, un cambio, un antes, un después, algo así? Sin echarte tanto la poesía de lo que hago y sin romantizar, yo le pongo una etiqueta a mi trabajo como es una intervención para mejorar de alguna manera el entorno, Claro. como sea, Ujú. con el mensaje que sea, pero cuando hablas de mejorar, pues habla de que quieres ver algo que te deje algo. Sí, positivo, ¿no? Que haya cierto cambio, Pues, inclinación. pues incluso hay hasta murales que los puedes ver hasta negativamente, ¿no? Ujú. Murales que a lo mejor el transeúnte los ve violentos, pero finalmente también te dejan un mensaje. Además de nuestra bella ciudad, el arte urbano está en todas partes. Por ejemplo, la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, se ha estado transformando de manera impresionante. En primera, por las famosas utopías, que fungen como grandes centros culturales y deportivos que han brindado alternativas para la recreación. Y en segundo lugar, todo lo que ha acompañado a esto, mejoras urbanas y arte plasmado por las diferentes calles, avenidas, Y hasta en los techos. porque al pasar el cablebús por arriba, la propia comunidad se organizó y empezaron a pintar murales en sus techos. Entonces, cuando pasas por el cablebús, ves todo colorido y cambia completamente la imagen del barrio. O la Comuna 13 en Medellín, Colombia, que dejó atrás su etapa de violencia, delincuencia e inseguridad y cambió a ser un barrio vibrante, con muestras de arte urbano y, lo más sorprendente, un atractivo turístico tanto para locales como para extranjeros. ¿Te das cuenta el gran impacto que puede tener transformar los sitios que te rodean? Hoy en día, esos casos se consideran como exitosos, por los resultados y percepciones de la gente en un antes y un después. Son modelos y ejemplos a seguir, de los cuales vale totalmente la pena hablar y aprender. Pero, ¿y yo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le hago si quiero hacer una intervención de urbanismo táctico? Si quieres hacer una intervención de urbanismo táctico, el primer paso ya lo tienes, que es tener una idea y la voluntad de hacerlo. En segundo, ¿dónde lo vas a hacer? Identificar un lugar el cual necesite intervención o mejoras para que el ambiente general del entorno funcione de mejor manera. Tercero, correr la voz con los vecinos, armar grupos de diálogo para tomar en cuenta su opinión, participación a la hora de hacer las jornadas de trabajo. Esto en particular es importante porque así se empiezan a tejer los lazos de una comunidad. El sentido de pertenencia y redes de apoyo a escala local. Además, que puede resultar muy útil porque así van surgiendo ideas y comentarios. Por ejemplo, si la idea es, como lo hemos estado hablando el día de hoy, hacer un mural, puede que un vecino conozca a alguien que pueda donar pinturas, o que otro, por su trabajo, pueda traer voluntarios, o que alguna mamá pueda invitar a la escuela de sus hijos a participar y ellos colaboren con algún material. En fin, se va buscando y van saliendo las posibles soluciones. Es decir, se va materializando poco a poco la intervención. Cuarto, ya que se tenga más o menos un plan, una fecha confirmada y la mayoría de materiales, se puede hablar con las autoridades locales, presentarles el proyecto y este paso es muy importante resaltar los beneficios y decir el por qué es necesario hacerlo. O sea, tener una justificación. Muchas veces nosotros como vecinos y habitantes de un espacio vemos estas necesidades que posiblemente los que no habitan ahí no las ven y por eso se debe explicar de forma clara y resaltar cómo esa intervención ayudaría al barrio o a mi colonia. Y obviamente invitarlos a participar, que se sumen las autoridades locales también, ser muy honestos y decir si falta algún material que ellos pudieran donar. Pero más que nada, que vayan a la jornada de trabajo. Y por último, no te olvides de tomar fotografías y documentar el antes y el después. Eso ayudará a que la próxima vez puedan sumarse más personas. Ahora, si llegaste hasta acá es porque claramente te interesa el tema. Y como es costumbre, aquí les vamos a recomendar bibliografía que les puede apoyar en todo esto. Está el manual que se llama Camina Kit, de la organización camina.mx, que como su nombre lo dice, su objetivo es que con estas intervenciones más personas Caminen. por el espacio público. Este manual es fácil de leer, es pequeño, tiene más o menos 15 páginas, tiene fotografías y tablas muy útiles para el momento de hacer una intervención.
Así lo pueden encontrar en internet, Manual Camina Kit. También existe otro libro o manual que lo aplican en la ciudad de Victoria, en Canadá. Está en inglés, así que también es una oportunidad para practicar el idioma. Se llama Placemaking Toolkit Issue 2.0, porque déjenme decirles que en inglés, urbanismo táctico se traduce como placemaking. Por si se encuentran esta palabra, sepan que también se refiere a esto. Y bueno, aquí en este manual viene información más amplia y completa sobre qué es tal cual el placemaking o el urbanismo táctico, cuál es el propósito de hacer todo esto, el proceso, algunas estrategias y guías súper padres que bueno, a mí me encantaron porque lo explican de manera muy sencilla. Por ejemplo, las diferentes escalas de intervención que uno puede hacer y cómo dependiendo de la escala, se hace un poco más fácil o se vuelve más complicado. ¿O por qué involucrar a más actores? Bueno, ya no les spoileo más. Este libro también lo pueden encontrar en internet y de verdad que se los recomiendo. Nos escuchamos a la próxima. Esto fue Urbanidades, el podcast verde donde aprenderás lo esencial sobre espacio público. Escúchanos todos los viernes a las 3:30 p.m. a través de Radio UAM y suscríbete al podcast en Spotify. Síguenos en Facebook e Instagram como Fundación Recreando Ciudades y entérate de nuestros próximos eventos.